en la iglesia. Quiero decirte, hermanos, que cuando hablamos de el orden o la sujeción en la iglesia, no es porque nosotros como pastores o como líderes queremos tener una autoridad sobre usted, sino que la razón que nosotros hablamos de la autoridad, de liderazgo, de orden, es porque queremos que usted crezca. Yo creo que cuando terminemos este estudio usted se va a dar cuenta, porque dice mi esposa, tú tienes que predicar el domingo porque das estudio. Digo, bueno, Dios me está guiando a dar esta palabra en estudio, aprenda, reciba, ya vendrá tiempo que podemos dar una palabra, amén, usted pueda salir más contento, más gozoso. Tal vez esto va a incomodar a algunos, pero así es la palabra de Dios, amén. A veces nos incomoda, a veces nos habla fuerte, pero hay un propósito, hermanos, para el orden. La semana pasada hablé de que, tomando el ejemplo de Génesis, cuando Dios viene a ordenar todas las cosas, ordena la tierra, las plantas en su lugar, las aguas, los animales de las aguas, los animales de la tierra, ordena los cielos. Dios pone un orden. Y Dios dice que miró todo esto y dijo, esto es bueno. Entonces hoy quiero hablarle siguiendo esa línea de Génesis capítulo 1:1, y dice, y Dios creó los cielos y creó la tierra. Pero el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Quiero hablarle de dos cosas que producen desorden. Acuérdese que nosotros creemos que en el versículo 2, entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un lapso de tiempo, y creemos que cuando Dios crea los cielos y la tierra, Dios los hizo perfectos, pero la caída de Satanás vino a desordenar todas las cosas. Entonces Dios, vemos en el versículo 3 en adelante, empieza a ordenar todas las cosas. Entonces, el desorden que vino a traer Satanás, vemos que produce, o por lo que ocasiona el desorden, es que no había productividad. Pero cuando viene Dios y ordena las cosas, dice que le dijo a los árboles, ahora este es tu orden y tú tienes que producir. Entonces, por un lado, el desorden me trae algo que no produce. Pero cuando traemos el orden a nuestras vidas, entonces vemos que hay productividad. ¿Me entiende hasta allí? También vemos que el desorden trajo que había un vacío. Dice, la tierra estaba desordenada, pero también estaba vacía. Entonces, cuando nosotros ordenamos ciertas cosas o ciertas áreas de nuestra vida, por consecuencia Dios va a llenar algo allí que estaba vacío. Eso es lo que ocasiona el orden, y esa es la necesidad que nosotros tenemos de transmitir estos mensajes. ¿Cuál es el propósito? Que Dios multiplique, y que cuando usted haya puesto orden en esas cosas que están desordenadas, Dios bendiga. Cuando Dios termina todas las cosas, dice, y entonces Dios los bendijo. Le dijo al hombre, reproduzcanse, multiplíquense, dice, y entonces Dios, así dice Génesis 1:28, y entonces Dios, o sea, después de todo esto, Dios los bendijo. Nosotros queremos que la bendición venga a nuestro hogar, nosotros queremos que la bendición venga a nuestras finanzas, queremos que la bendición venga sobre esta iglesia, queremos ver un avivamiento. Tenemos que ordenar ciertas cosas para que podamos experimentar la bendición de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de orden, nosotros hablamos de algo no que desconocemos. El orden, hermanos, es algo que Dios ha estipulado desde el principio, y por decir principio, porque eternidad no tiene principio, pero Dios siempre ha sido un Dios de orden. Cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros estamos hablando de un perfecto orden en armonía. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios, pero nunca se salen del orden. Nunca el Espíritu le dice al Padre, yo soy más Dios que tú. Y el Hijo, siendo Dios, nunca le dice al Padre, yo soy más Dios que tú. Mire, quiero que vea una escritura conmigo, por favor, 1 Corintios capítulo 11 y versículo 3. Esto es bueno que lo entendamos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice así. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo. Y el varón es cabeza de la mujer. Y luego, ¿qué dice al final? Y Dios es la cabeza de Cristo. O sea que hay un orden.
Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Ahora, hay un orden. Cuando hablamos de cabeza, hablamos de posición en autoridad. ¿Ok? Cuando hablamos de posición en autoridad, no hablamos que está por encima de, sino que hablamos solamente de un orden estipulado por Dios. Dice que Dios envía a su Hijo a morir por nosotros. Él fue enviado, dice, me envió el Padre, vine a hacer la voluntad del que me envió. Entonces llega Cristo a la tierra y paga el precio por nosotros, y según Filipenses capítulo 3 dice que Él se levanta con tal autoridad para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, debajo de la tierra. Pero dice lo siguiente, dice que aquel que sujetó todas las cosas a Jesús, dice, pero se exceptúa el que lo sujeta. O sea, Dios no se sujetó a Jesús, sino que Jesús se sujetó al Padre. Jesús nunca hizo algo separado del Padre. Dice, yo hago lo que vi del Padre hacer, yo hago la voluntad del Padre. Ahora, ¿el Padre es más Dios que Jesús? No, pero hay un orden. Entonces entendemos que cabeza o autoridad habla de un orden. Cuando nosotros entendemos esto, entonces traemos eso a la iglesia y entendemos que hay un orden. Y no es porque uno sea más que otro, sino que hay un orden. ¿Me entiendes ahí? Amén. Espero que sí, porque no quiero que haya ahí que digan, no, es que el hermano no se explicó bien. Si usted tiene una duda, puede hacerla. El propósito del orden en la iglesia es que la iglesia, escuche esto, 3 cosas: que la iglesia madure, que la iglesia crezca y que la iglesia se multiplique. Una iglesia desordenada no es una iglesia que no está madura, es una iglesia que no crece y es una iglesia que no se multiplica. Es nomás que tú puedas mirar a tu alrededor. Si usted ya tiene algún tiempo en el cristianismo, usted visita iglesias secas, usted visita iglesias muertas. ¿Qué es la razón? Porque no hay orden. Se levanta uno por allá y dice, yo quiero que hagamos las cosas así, luego se levanta otro por este lado, no, a mí me gusta así, y el de atrás dice, no, pero ¿por qué no vamos a hacer caso a estos dos? Yo quiero que se haga así. Entonces no hay un orden. Pero la iglesia necesita ordenarse para que madure, para que crezca y para que se multiplique. ¿Por qué tengo yo que hablarte de esto? Todos vivimos en una generación caída. Todos vivimos en una generación que lucha contra la autoridad. Vivimos luchando contra la autoridad. Cuando hablamos de autoridad, cuando hablamos de orden, entonces estamos hablando de que hay reglas. ¿Amén? Amén. En la casa, al menos que usted sea de la iglesia perfecta, si usted es de la iglesia perfecta, discúlpeme, dígame dónde está para ir a visitarlos, pero si usted es un mortal como yo y si usted tiene hijos, entonces usted sabe que nuestros hijos luchan contra nuestras reglas y nuestras leyes. Amén. Y si no es así, pues a lo mejor su hijo es un querubín o es un ángel que usted ha hospedado en su casa y usted está más bendecido. Dicen, muchos hospedaron ángeles en su casa. Pero si usted es mortal como yo, entonces usted tiene hijos, tiene hijas, tiene personas en la casa que no se sujetan a las leyes o la autoridad. ¿Right? Nos cuesta. Somos una generación caída. Los hijos no quieren sujetarse a la autoridad del padre. Los que tienen hijos en la escuela o los que fueron a la escuela, yo deduzco que usted sabe que en las escuelas hay reglas, hay leyes que se tienen que cumplir. Hay una hora de entrada. Si tú llegabas tarde, ¿a quién no le pasó? No sé si nomás a mí. ¿A quién no lo pusieron a juntar basura por llegar tarde? Porque hay reglas. Estoy hablando de México, hermano cristiano, ¿sabe? Estoy diciendo es esto, en México es así. Siempre que tú ibas en contra de las reglas, había una consecuencia, ¿verdad? Ahora, no estoy hablando de eso, estoy diciendo que hay reglas que se tienen que cumplir. Cuando nosotros vamos al supermercado, iba a decir la tienda esta con la W al principio, pero luego comercial y no nos pagan, así que cuando tú vas a cualquier supermercado, cuando tú vas al banco, hay una regla y hay una orden. Usted toma un número, si vas al banco, y tú te sientas, espera que te llamen, ¿verdad? Hay un orden. Tú vas al supermercado y están los cajeros allí, y hay un orden, tú te tienes que formar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Queremos ir en contra de las reglas. Estás viendo, a ver si se distrajo el señor aquí viendo las revistas y ya te metiste. Quieres ir en contra de las reglas. O llegas y le dices que yo estaba aquí hace un rato, es que no me fui a agarrar algo aquí. Pero las reglas es que tú tienes que formarte.
pero nosotros luchamos y hay un dicho, no sé si mexicano solamente o mundial, dice, las reglas se hicieron para romperse. ¿Quién ha escuchado eso? Entonces, somos una generación que estamos luchando para no sujetarnos a las reglas. Entonces, llegamos a la iglesia, qué chulada, dices, yo te amo, peace and love y todo muy bonito, pero cuando se trata de empezar a ordenar las cosas, ¿y por qué? Entonces hay ciertas cosas que tenemos que sujetar. Ese pastor no nos quiere mandarnos. Esta es una iglesia legalista, esta es una iglesia, y empezamos a luchar porque somos una generación que está luchando contra el orden. Escucha esto, cuando el Espíritu de Dios empieza a poner orden en Génesis capítulo 1, es que se empiezan a ordenar todas las cosas, right? Mientras que el Espíritu Santo no ponga esa naturaleza en ti, tú no te vas a sujetar a nada. Es sino hasta que se te revela la naturaleza de Dios que nosotros empezamos a entrar en el orden. Y esa es la razón que nosotros no podemos forzar a la gente. Hay gente que no se quiere sujetar y no le vamos a decir, no se sujeta, sáquese de aquí. No podemos hacerlo porque Salmo 110, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Y voluntariamente yo me sujeto al orden de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pregunta, ¿de los 5 ministerios hay uno más que otro? De ninguna manera. Y luego dice el versículo 11, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el propósito de que haya autoridad en la iglesia? De que usted se perfeccione. Versículo 12 dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, no solamente que se perfeccione, sino que vaya creciendo, y vaya creciendo, y vaya creciendo. Y luego dice, porque todo el cuerpo bien coordinado. ¿Sí leímos eso o no? Usted lee por leer, acuérdese de lo que leímos. Dice, porque todo el cuerpo bien coordinado crece. ¿Cuál es el propósito del orden? Madurar, crecer y multiplicarnos. Si su casa está carente de crecimiento, de multiplicación, de madurez, es porque no hay orden. Si la iglesia está carente de madurez, de crecimiento y de multiplicación, es porque hay gente que está fuera de orden. ¿Me doy a entender? A lo mejor no es el mensaje que usted quería escuchar, pero es el mensaje que Dios me dio para que se lo dé y para que usted lo tome y lo ponga en su corazón, que usted empiece a madurar, a crecer y empiece a multiplicarse. Ese es el propósito. Todo lugar al que nosotros vamos tiene reglas y el propósito es que hay un orden. En el trabajo hay reglas. Hay reglas. A usted le dicen, vas a entrar a las 8 de la mañana. Algunos más favorecidos, sus entradas a las 4 de la tarde. Pueden despertarse tarde. Pero hay reglas. Entonces seguro que los que entramos a las 8 de la mañana, si usted llega a 8:15, 8:20, te van a decir, yo, es a las 8. Y los que somos un poquito responsables, llegamos a las 7:30. Si hay un problema que yo tengo en la casa, ahí está, mira, ¿cuál es el problema? Que lleguemos tarde, a mí me cala. Mira, voy a contar una, para que vea usted que el orden trae bendición, el desorden. Hace algunos años nosotros vivíamos en Ontario. Entonces viajábamos a misa. Yo daba clases en escuela dominical a las 11 de la mañana, pero yo llegaba a las 10 de la mañana porque teníamos oración de altar por 1 hora. Entonces, con lo que yo luchaba era con la preciosa, gloriosa mujer que Dios me dio, es que nunca estaba lista. Siempre llegaba 5 o 10 minutos tarde. Llegué con un día y le dije, ¿sabes qué? Tenemos 2 carros. Si tú no estás lista hasta ahora, yo me voy a ir. Ok, pues váyase. Ok. Me fui una vez. Pues ahora me voy 2 veces. Como a la tercera vez. Y me llega a la iglesia. Vi que tenía muchas llamadas. Yo estaba dando el estudio. Me llega a la iglesia, pero tarde. ¿Qué pasó? Me paró un policía. ¿Y por qué? Porque nomás iba como 15 millas arriba. Es que iba tarde. ¿Ves? El orden trae bendición.
El desorden trae consecuencias. Ahora, cada vez que iban mis hijos, ya se les quitó, gracias a Dios. Ya nomás iba manejando mi esposa y decía, que no maneje mamá porque nos para el policía. ¿Sí o no? Eso es una realidad. Entonces, en todo lugar hay ciertas reglas y un cierto orden. Entonces, yo tengo que empezar a ordenarme, a ser disciplinado. La iglesia, hermanos, no cambia. Si usted llega tarde a su trabajo, a las 2 o 3 veces le van a decir, ¿sabes qué? Ya no te vamos a ocupar. En la iglesia, como usted tiene un pastor bien cool y todo eso, no le va a decir nada, le va a decir, hermano, lo entiendo, pero usted tiene un deber, una responsabilidad no conmigo, con Dios. Discúlpeme de ser tan directo, usted tiene una responsabilidad con Dios. Luego dice, no, es que en la iglesia no nos conocemos nadie con nadie. ¿Cómo se van a conocer si usted es el último que llega y el primero que se va? Usted quiere conocer personas, llegue por lo menos 15 minutos antes, salude a los hermanos, bendiga a los hermanos y cuando falten 5 usted esté listo para adorar a Dios. Si usted aprende esto, si usted aprende a honrar a Dios, créame que Dios lo va a honrar. No es personal, hermano, no me lo vaya a tomar personal. No es personal, pero ya sabe. Entonces tenemos que empezar a ordenarnos, porque siempre somos una generación que lucha, ¿sí o no? Somos una generación que venimos de trasfondos caídos y estamos luchando, buscando de hacer la forma más fácil que no nos cueste obtener el beneficio cuando Dios lo trabaja así. Vivimos en una generación que lucha para que todo sea más fácil. ¿Quieres comer? En vez de ir a la tienda a comprar unos vegetales, pasas a McDonald's, te lo dan rápido. El propósito es el mismo, me llené la panza, espérate unos años. Diabetes, colesterol, todo eso. Guay, te brincaste el proceso, lo quisiste hacer fácil. No es el orden que Dios dio. Ahora, a mí me gustan las hamburguesas, pero, y es una realidad, si yo como carnes sábado y domingo, mi esposa sabe que el lunes me tiene que hacer ensalada. Hay un orden. No le puedo meter hermano, hay que ordenar tantas cosas. Hay que ordenar tantas cosas. Entonces, es una realidad. En la iglesia, hermano, Dios nos llama a orden. Dios llama a un pueblo llamado Israel, y yo no veo en ninguna parte que Dios le pone ordenanzas a alguien que no ha llamado. Hasta que llama al pueblo, le dice, este es mi pueblo, Dios le da una ley. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que no se ordena porque no ha sido revelado el llamado que tiene en su vida. Dios quiere hacer algo contigo. Dios te escogió. Dios te va a llevar. Y les gusta eso. Pero como no ha sido revelado el llamado, no se ordena a las leyes de Dios. Ahora, no estoy hablando de ordenanzas o leyes legalistas que dicen, es que si todos venimos vestidos del mismo color, a Dios le gusta el orden. No estoy hablando de eso. Hay iglesias que ven el orden así, pero no estoy hablando de eso. Hay iglesias que dicen, todos tenemos que traer la corbata del mismo color y acuérdese que tiene que ser a la hebilla, el que no sabía, la corbata va a la hebilla. ¿Okay? Si la traes aquí, ahí no va. Si la traes muy abajo, tampoco va a ir, va a la hebilla. Entonces vamos a ordenarnos todos la corbata a la hebilla. No se trata de eso. Se trata de que, ahorita voy a avanzar en esa parte, pero hay cosas que tenemos que ordenar. Orden es sujeción voluntaria y el orden es el reflejo de la naturaleza de Dios que me fue impartida. ¿Cómo podemos vivir tan desordenados y decir que tenemos la naturaleza de Dios en nosotros? Dios es un Dios de orden, ¿no? Dios es un Dios de orden, por tanto yo empiezo a ordenarme. La razón que se lucha con personas fuera de orden es porque militan en la naturaleza caída. Pablo dice en Gálatas 5:17 que tenemos dos naturalezas. O sea, las cartas de Pablo, hermano, no están escritas al azar. Hay mucha revelación ahí. Si usted lee Romanos capítulo 6, dice, venimos de una generación caída, en el bautizo nos identificamos con Cristo, pero usted luego lee Romanos capítulo 7 y empieza Pablo a decir que yo queriendo hacer lo bueno no lo hago y tiene una discusión entre él, ¿verdad?
queriendo hacer lo bueno no lo hago, y queriendo no hacer lo malo, eso es lo que vengo a hacer. Y no es que Pablo fuera pecador, sino él habla, hay dos naturalezas. Pero luego en el capítulo 8 dice, pero damos gracias a Dios por Jesucristo que nos levantó. El versículo 1 del capítulo 8 nos sorprende y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si yo pregunto, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Usted levanta las dos manos y hasta una patita. Pero no termina el versículo ahí. El versículo dice, para los que andan conforme al Espíritu. Estamos en Cristo Jesús, pero dice, y los que andan conforme al Espíritu. Ahora, no quiere decir que porque los demás no reciben la bendición y va a haber condenación. Lo que pasa es que va a haber consecuencias por la vida desordenada y por militar en la carne. Dios no puede madurarte, Dios no puede crecerte, Dios no puede multiplicarte. Guay, porque si Dios multiplica un desordenado, para la siguiente década va a haber puros desordenados. ¿Estoy claro? A veces dicen, ¿por qué no traes a la gente? Dice tú, porque si tres que están se pelean como perros y gatos, ¿para que llevo 20? Dios quiere ordenar tu vida. Dios quiere ordenarnos. Amén. Desde ahorita, si usted ya está pensando en su mente, es que el hermano la trae conmigo, el hermano me miró, tiene su problema de autoridad. No te sujetas a él. Si ahorita ya estás pensando eso en tu mente, si te estoy diciendo el por qué hablamos de orden, es porque Dios quiere madurarte, crecerte y multiplicarte. Pero si tú ya lo estás pensando, tienes un problema de autoridad. Sencillo. Se lucha contra la autoridad pastoral. Se lucha contra la autoridad que se te fue puesta. Mire, hay gente que lucha con todo. Y le voy a decir la razón. Mateo capítulo 25, versículo 32. La otra semana van a decir, mejor la iglesia de enfrente, porque allá sí se siente la presencia de Dios, hermano. Quiere dar los corrones. Mateo 25, versículo 32. Dice, y serán reunidas de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como se aparta el pastor de las ovejas. Díganlo, hermana, fuerte, que escuchen todos, porque no digan que el pastor dijo la hermana Marta. ¿Va a separar las ovejas de quién? De los cabritos. De los cabritos. ¿Sabe que una oveja, Dios los compara con ovejas porque la oveja es dócil, mansa, se deja guiar, y va el pastor caminando y las ovejas van tras su pastor? ¿Pero qué hace el cabrito? ¿Sabe que el cabrito no respeta al que lo pastorea? El pastor va delante de las ovejas. En el caso de los cabritos, el pastor va correteando los cabritos, porque el cabrito tiende al monte. Si hay alguien que lleva a pastar cabritos, yo tuve chivos. Un chivo es un cabrito. Chivos. Hay chivos y hay ovejas en la iglesia. Levanten la mano los chivos. Bueno, mentirosos. Entonces yo llevaba y lo ponía en el pasto. No, el chivo quiere comer espinas de los árboles. Y lo vuelves a traer aquí y él quiere allá. Entonces por eso nosotros somos comparados con ovejas. Porque nosotros, cuando venimos y la naturaleza de Dios se imparte a nosotros, nuestra naturaleza caída no lo entiende, pero la naturaleza que nos ha sido impartida dice, wow, no lo entiendo, pero me voy a sujetar. Y hay bendición. Pero el chivo o el cabrito le dices, hermano, quédate aquí por favor, y te vas. Y cuando llegas y el hermano que pusiste en el evangelismo, el hermano anda predicando. No, hermano, yo te ocupo aquí. No, este hermano quiere que me estanque. Porque es chivo. ¿Ahora qué hacemos? ¿Los quitamos? No, déjalo al final de los tiempos. Dios conoce el corazón. Hace otra comparación Jesús, creo que en Mateo capítulo 13, me parece, y dice que hay trigo y hay cizaña. Se parecen. Se parecen. ¿Cuál es la diferencia? El trigo crece
Cuando el trigo empieza a dar fruto, ¿sabe qué hace la mazorquita de trigo? Se dobla así. Y cuando la cizaña crece, como no da fruto, parece trigo, pero no da fruto. O sea, parece que tiene adentro un grano, pero no tiene. No hay peso que la doblega, nunca hace esto. Siempre está altiva y saltada y todo. Miren, parezco trigo, pero no soy trigo, soy cizaña. ¿De qué le aprovecha al agricultor que haya cizaña en el campo? Si solamente está comiéndose los nutrientes que le pertenecen al trigo. ¿Quieres que arranquemos? Dice en la parábola, dijo, no, al final de los tiempos agarramos la cizaña y ¿a dónde voy a parar? Y la vamos a hacer en manojitos y la vamos a tirar afuera. Voy a ver si la mano es para acá. No es personal. Voy para acá, aquí donde me sigue. Vamos. Entonces, es así. ¿Cuál es la razón de que Dios quiere ver orden en su vida? Que crezca, que madure y se multiplique. Dígalo para que usted se la crea. Que crezca, que madure y se multiplique. Esa es la razón del orden. Esa es la razón de que no queremos chivos en las iglesias, pero hay. Esa es la razón que no queremos cizaña en medio del trigo. Y nosotros entendemos de que meter cizaña es como meter discordia. No, ya entendió la explicación. No da fruto. Parece trigo, pero no es trigo. Y nunca se sujeta al orden. Entonces, si usted mira a un policía, para dar un ejemplo conocido, usted mira a un policía y el policía le dice, detente aquí, usted se tiene que detener, ¿verdad? Menos que sea un fugitivo de la ley. ¿Por qué razón usted le hace caso al policía? Digamos que está un policía en el medio de la calle y se para y le hace el stop. Usted se para, ¿sí o no? Digamos que yo me voy y me paro en el medio de la calle con mi corbata. Tengo autoridad que Dios me ha dado y me paro en el medio de la calle. ¿Se va a parar el trailer? Me va a atropellar. ¿Qué es la razón que con el policía se van a parar y conmigo no? Porque a él se le fue dada autoridad. Entonces nosotros vemos el uniforme y respeto, ¿verdad? Pero como yo voy y me paro fuera de mi lugar, porque tengo autoridad, estoy fuera de mi lugar y me paro en un lugar donde Dios no me dio autoridad. Bueno, Dios me dio autoridad en todo lugar, pero en una posición donde el mundo no me da autoridad, no se detiene. Para no hacerlo muy largo. Si yo tomo una pistola y le disparo a alguien, lo meto preso. Pero si ese policía toma esa misma pistola y mata a un delincuente, no lo mete preso. ¿Por qué? Porque él no solamente tiene el poder de hacerlo, sino también tiene la autoridad de hacerlo. ¿Me doy a entender? Nosotros tenemos el poder que Dios nos dio, pero hay áreas que Dios nos dio autoridad. Y hay otras áreas que nos dio sujeción. Entonces, cuando nosotros no entendemos en este orden, hermanos, es la causa de que no hay sujeción. Y hablé de no hay sujeción pastoral, pero no hay sujeción, hay una generación que lucha, no se sujeta a nadie. Mira, el hermano Otilio, los que no lo saben, póngate de pie, hermano Otilio, que te conozco. Él es hermano Otilio. Cuando pueda regalarle una gorrita, algo. Usted quiera regalarle, diga, hermano, te bendigo, te amo. Pero hermano Otilio hace la función aquí de Eugenio, ¿verdad? Su hermano Otilio está en la puerta y el hermano Otilio tiene la autoridad de tomarlo usted de la mano y decirle, venga, siéntese aquí. Pero a mí me gusta allá donde está Eric. Yo le delegué una autoridad, ¿right? ¿Me puedo sujetar a él o no? Entonces, el chivo, ya siéntate, hermano, gracias. El chivo, después de que el hermano venga 2 veces, lo siente ahí, por poner un ejemplo, se va a ir. ¿Y por qué? Porque en esa iglesia no tienen amor. ¿Te quieren sentar donde quieren? Fíjate nomás. No, esa iglesia no tiene amor. Ahora, ¿qué es la razón que el hermano te sienta aquí? ¿Es porque queremos llenar las sillas de aquí? ¿Qué es la razón? ¿Porque así queremos hacerlo nosotros? No, para que los que llegan tarde no distraigan a los que están enfrente. ¿Nos entendemos? Por poner un ejemplo de orden. El que es oveja no entiende, no se enoja. Soy el que no lo sabía, esa es la razón. Él tiene autoridad delegada por mí para decirle a su hijo, mi hijo, ya deja de estar brincando, por favor.
favor, estás distrayendo a los demás. No se enoje, tiene autoridad. ¿Ok? Él tiene autoridad de hacer algunas cosas que se les fue delegada. ¿Ok? El hermano López es líder de varones. El que es oveja viene y le dice: ¿en qué puedo servir? ¿Quieres que levante la ofrenda? ¿Quieres que dé un testimonio del servicio? ¿O quieres predico? Tú nomás di, hermano, yo estoy a tu disposición, ¿verdad? Entonces el hermano dice: bueno, vamos a tener el servicio el sábado a las 3 de la tarde. Oveja. Amén, hermano. ¿Cuándo va a ser tal fecha? Trabajo, pero voy a estar allí, porque la autoridad lo dijo. Chivo: no, ese hermano, ¿por qué siempre quiere a la hora que él quiere? No, este hermano no. Él tiene autoridad. ¿Me estoy dando a entender? Amén. La hermana igual. ¿Por qué esta hermana siempre quiere tener a las damas el sábado? Si yo descanso el jueves, que lo haga el jueves. Entonces empieza a hablar con otra hermana. No, esta hermana no es de Dios. Y empieza como el diablo a buscarse 2 o 3 para derrocar, para que Dios los haga. ¿Me doy a entender? Son cositas que pasan en la iglesia. Y esa es la razón de que no hay crecimiento, madurez y multiplicación. Porque no hay orden. Cuando llegue a la casa, si no le gustó esta prédica, pues que se YouTube a Dante Gebel. Lo va a hacer reír, Nacho. Lo amamos, Padre en Cristo. Dante, mi pregunta es: cuando vengan los problemas, ¿todas esas risas te van a ayudar? Lo que a usted le va a ayudar va a ser la palabra que le fue puesta en el corazón, a tiempo o fuera de tiempo. ¿Saben que la palabra de Dios es poderosa? Que dice que la palabra entra. La palabra de Dios tiene el poder de entrar, cortar, discernir. Dice: y penetra hasta lo más profundo, y dice hasta las coyunturas. Coyuntura, para el que no sabe, es como cuando usted agarra, que se le hacen un caldito de res, y en el huesito tiene adentro lo que nosotros le llamamos tuétano. Dice que la palabra de Dios tiene el poder de llegar hasta eso que está dentro de los huesos. Ahora, los que conocen un poquito de medicina, usted sabe que lo que está dentro del hueso es donde está la médula y es donde está el ADN, es de donde parte los sanguíneos, donde está la genética. ¿Sabía usted eso? Amén. Ok. Entonces la palabra de Dios tiene el poder de entrar hasta lo más profundo de usted y cambiar su genética y su ADN. Y que si usted se comportaba como el mismo diablo, ahora se va a comportar como un hijo de Dios. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces tenemos nosotros que entender que la palabra de Dios, aunque a veces duele, la están tirando, la necesitas, porque necesitamos que usted crezca, madure y se multiplique. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 y versículos 4 y 5. Se me salió el nombre de este hermano, no debía hacerlo, pero la verdad, hay predicadores que nomás quieren tener a la gente entretenida. Nosotros queremos que usted crezca, madure y se multiplique. 16:4. 16:4. Amén. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas. ¿Qué les entregaban a las gentes, a los hermanos? Las ordenanzas. Ordenanza quiere decir una ley y un orden, ¿ok? Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. ¿Y cuáles ordenaron? En el capítulo 15. ¿Okay? Las del capítulo 15, no se salga del lugar. Las ordenanzas, dice, los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Fíjese, ¿para qué son las ordenanzas? ¿Para qué son las reglas? Para quebrarlas, dice el Lord. No, son para guardarlas. ¿Por qué el pueblo de Dios, aunque tenía la ley de Dios, no pudo entrar a la tierra prometida? La primera generación. Porque no había sido revelada su corazón. Porque nunca se ordenaron. Nunca se sometieron. Pero dice que los apóstoles venían y entregaban las ordenanzas
Y entonces la gente las guardaba en su corazón. ¿Cuál era el resultado? Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Y qué pasaba? Dígamelo usted. Aumentaban en número cada día. Crezco, maduro, me multiplico. Aumentaba en número cada día. ¿Cuántos quieren tener una iglesia llena? Otra vez. ¿Cuántos quieren tener una iglesia llena? Ordenes. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno, fíjese, es una separación. Mirad cuán bueno, y luego le añade a bueno, delicioso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo que desciende sobre la barba de Aarón, y luego dice: es como el rocío del Hermón que baja sobre los montes. Ahora, si usted no lo sabe, para que usted entienda esto, cuando hablamos de que los hermanos están juntos en armonía, no quiere decir que porque usted vino a la iglesia estamos todos. No, estamos juntos, pero armonizamos, estamos de acuerdo. La palabra armonía tipifica como de una sinfónica. ¿Usted ha escuchado una sinfónica? ¿Cuántos músicos son en la sinfónica? Muchos. Una fila y otra fila. Mi hija estuvo en la banda, yo me sorprendo ahí en la escuela, tocaban, porque todos oyen un acorde. Está un maestro parado aquí y el maestro hace así, mira, y le sube, le baja, y todos suben, bajan, están acordes. ¿Por qué? Porque están en armonía. En armonía. Así debe de estar la iglesia. Y eso es bueno y eso es delicioso. No que estén juntos como perros y gatos. Eso no es armonía, ni es bueno, ni es delicioso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos estén juntos en armonía. Y luego es interesante, termina diciendo la frase que es como el rocío de Hermón. Usted sabe que Hermón pareciera que es un monte, pero son dos montes. Por eso dice los montes. Ya ve porque es bueno estudiar un poquito más de lo que está en la Biblia, para que usted entienda correctamente. Son dos montes, y el rocío que habla es como la niebla. Entonces la niebla empieza, ¿verdad?, a subir, porque primero baja, luego empieza a subir, cuando ya empieza a amanecer, y son dos montes, pero llega un punto la niebla que nomás se ve un monte. Cuando los hermanos están juntos y en armonía, puede ser un monte, dos montes, tres montes, pero cuando la presencia de Dios está entre nosotros, somos uno. Ayúdanos, Señor. ¿Cuántos quieren avivamiento? Amén. ¿Qué es el primer principio de avivamiento? ¿Cuál es el primer principio de que se derrama el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2? Dice: y estaban los hermanos, ¿qué? Unánimes. Juntos, pero unánimes. Esa palabra unánime quiere decir de una misma mente, de un mismo corazón y de un mismo sentido. Eso es orden. Eso es orden. Cuando usted es obediente o se sujeta, hay algo llamado la ley de la honra. Usted no sabe cuántas veces yo tuve que hacer algo en lo que no estaba completamente de acuerdo. En parte, pero como que no me cuadra. ¿Por qué? Pero si el líder dijo, ¿él es qué? ¿Qué me toca a mí? ¿Ir en contra de la visión o meterme en la visión? La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores. Quiero decirle algo. Muchos han tomado este versículo para que el pastor sea así como Fidel Castro en Cuba, así como Chávez en Venezuela, y quizás en lo que yo digo que yo soy el pastor, y usan el texto de que nadie se meta con el ungido de Dios. No. La Biblia dice que los obedezcamos y que imitemos su fe y su andar en Cristo. Entonces, ¿qué tengo que ver yo? Si hay algo que el pastor dijo, yo no lo entiendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sujetarme nomás porque es el pastor? No, tengo que detenerme y ver su fe y su caminar en Cristo. Si está desordenado, no lo imito. Pero si es un hombre que Dios le ha dado una palabra y Dios le ha dado una misión, sujétese. Más le vale, porque Dios le va a honrar. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Repito, esto no es para torcerle la mano a usted. Estos son principios de honra que a usted le van a servir. Amén, aleluya. Yo estoy cosechando
de la fidelidad que sembramos, Amén. estamos cosechando de eso. Eso se lo digo por experiencia. Todos los cabritos, monteses y chivos que yo he conocido siguen en el mismo lugar. Y escúchenmelo por internet. Gente que conozco 20, 30 años en el Evangelio sentado en la misma banca. No ha crecido, no ha madurado y no se ha multiplicado porque no ha aprendido a sujetarse a nadie. Amén, aleluya. ¿Por qué me voy a sujetar a este? Y más si está todo chamaco, yo tengo el doble de edad de él. Bueno, a Dios escoge. No lo hago para torcerle el brazo, es algo que le va a servir. Gloria a Dios. Amén. Amén, así es. Aleluya. Hay cosas, escucha esto. ¿Me da 5? Si tengo, no, tengo 10 todavía, a las 2. Van a pasar los muy largos, discúlpeme. Ok. Es que está adelantado mi reloj, por eso le pedí 5, pero ahí faltan 10. Hay cosas que la oración no puede. Herejía, la oración no puede. Hay cosas que la oración no puede. No es una herejía, te lo explico. Porque todo lo podemos en la oración, ¿verdad? Pero hay cosas que si usted no pone en práctica a un lado de la oración, no funciona. Mire, yo puedo orar para tener buenos hijos, puedo orar para que, y cuando hablo de buenos hijos, estoy hablando en cuanto al ministerio, porque usted debe de enfocar su vida en que sus hijos sirvan a Dios. Si su hijo es un doctor, es ganancia. Si su hijo es un congresista, un candidato a gobernador, hermano, eso es excelente. Pero mi enfoque es que sirvan a Dios. Yo le he dicho a mi hija, a mí no me importa que tú trabajes en el film mientras sirvas a Dios. Mi responsabilidad es meterte eso en la cabeza, pero si usted es un poquito inteligente y usted quiere estudiar, estudie. Le va a costar menos que a mí, no va a andar debajo del sol. Pero usted tiene que enseñar a sus hijos a que sirvan a Dios. ¿Okay? Ahora, ¿por qué hay cosas que la oración no puede? Porque yo puedo pasarme diciendo, hija, yo quiero que sirvas a Dios y quiero que seas así. Pero yo llego a la casa y nos sentamos y lo primero que estoy hablando y mis hijos están escuchando, ¿y ese pastor qué se cree? ¿Y ese líder de damas y ese líder de varones qué? ¿Por qué no van a mandar a nosotros? Entonces yo puedo estar orando mucho para que Dios guarde a mis hijos, pero yo les estoy sembrando algo que cuando llegue el tiempo lo voy a cosechar. Entonces los hijos crecen, empiezan a tener un odio contra autoridad. ¿Por qué el pastor lastima a mis papás? ¿Por qué los líderes tratan así? Y no son los líderes, es el papá o es la mamá. Aunque hay líderes que destruyen. Entonces yo empiezo a sembrar algo, cuando ellos crezcan, ¿usted cree que van a querer servir a Dios? ¿O cree que se van a sujetar a alguien cuando sus padres les enseñaron que no se sujeten a nada? ¿Hello? Es así. Así es. Usted no sabe, mis hijos, cómo fueron lastimados por mucha gente, pero hemos tratado. Y ahí está mi hija, primera fila. Usted puede preguntarle, ¿qué le hemos dicho a mi hija? Que odia a esa gente que nos lastimó. Le hemos dicho, hija, ora por ellos. Tal vez no se explica por qué hay gente con tanta maldad en su corazón en medio del rebaño. Los hay, en la iglesia hay ovejas y hay chivos. Sí, es cierto, ¿no? Pero lo que sí es que ella va a mirar en nosotros, ora por ellos y ámalos, pero no me quieren hablar. ¿Por qué no me hablan? Usted salúdenos. Amén, así es. Es así. Aleluya. Si yo no le hablo cosas que no entiendo, le hablo cosas que no he vivido. Si usted quiere hablar mal de alguien, no lo haga, mejor vaya con la persona y dile, sabes que yo no entiendo por qué esto, y a lo mejor nomás es algo que has puesto en tu cabeza. Vaya con la persona. Ordénese. Dice la Biblia, si usted tiene algo contra su hermano o su hermano pecó contra usted, usted vaya con su hermano y solitos arréglense. Y luego estén dos y arréglense. Si no quiere arreglarse, toda la iglesia. Pero ¿qué hacemos ahora? Primero lo sabe toda la iglesia y al último se entera el hermano. Orden. Orden. Y por eso no se crece, no se madura y no se multiplica.
Vamos a ponernos de acuerdo. Amén. Se me va el tiempo, recorté unas cositas por ahí. Quiero decirles 5 síntomas, porque hay veces que nosotros no sabemos que estamos enfermos, vamos al doctor y hasta el doctor nos dice, ¿sabes qué esos síntomas son de que esto tienes? 5 síntomas de insujeción y falta de honra a la autoridad. 5 síntomas según mi punto de vista, por lo que he visto en la Escritura. Tal vez haya más, tal vez haya menos, pero son 5 que quiero dar, quiero transmitir. Repito, son mi punto de vista, pero siempre recaen en lo que hemos aprendido en la Escritura. 5 síntomas de insujeción y falta de honra. Número 1, condicionalidad. Gente que condiciona el orden a la autoridad, o sea, siempre condiciona. Hermana Jimena, hermana, por favor, quiero pedirte, yo soy autoridad, quiero pedirte, hermanita, que por favor, todos los domingos, después de que acabe el servicio, mija, me fijas que no haya papeles tirados, please. Pero la hermana tiene un problema de condicionalidad. Entonces ella me va a decir, pastor, pues sí tengo tiempo, porque tengo cosas que hacer. Tú no sabes, tengo que cortarme las uñas, quitármelas de rosa y como las traigo de amarillo a veces no sale con acetona. Déjame ver si puedo, ¿no? Entonces, su honra a la autoridad se limita a condicionar. Está fuera de orden. Y así con mucha gente, tú le pides, hermano, por favor, esto. No sé, hermano, si voy a trabajar, no sé eso. Siempre se sujeta a. Ahora, entendemos que tenemos horarios de trabajo, hermano, yo lo entiendo perfectamente. Estoy hablando de la gente que usa el trabajo como excusa para no hacerlo. Lémese. Si usted es gabacho, déjame ver. Se está condicionando. Según la ocupación que tenga o el ánimo que tenga, déjame ver si puedo. 2, otro síntoma de insujeción y falta de honra a la autoridad. 2, indecisión. Hermano, vamos a hacer esto para Dios y sabes que nosotros tenemos la visión de hacer esto y el hermano viene, pues voy a tratar, hermano, ese voy a tratar, escucha esto, espero que nadie se ofenda. Voy a tratar es la forma elegante que los mediocres usan para no hacer las cosas. No se le ofenda la palabra mediocre. Mediocre es una persona que no se decide, que es indeciso, que no quiere hacerlo. Eso es. Y nunca sale de lo mismo. Hermano, este mes va a ser el mes de meses. He estado orando. Dios me dijo que va a restituir lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón. Y yo me dio la palabra. Vamos a ir a alcanzar la ciudad. Y el hermano me dice, voy a tratarlo. Y eso es... indecisión, no ha tomado una decisión, servir a Dios o no servir a Dios, indecisión. Vamos a ver si se puede, hermano. A ver qué Dios dice. Dios ya dijo que hagamos, que ninguno se pierda. Estamos esperando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Amén. Pero usamos esos términos para elegantemente decirle a la autoridad, no quiero hacerlo. No creces, y no maduras, y no te multiplicas. 3, irreverencia. Tú no le puedes pedir nada porque se ofende. No le puedes decir nada porque es como de esos, ¿se acuerda de los dormilones, hermano? ¿Te acuerdas de los dormilones? Una plantita que la tocas y se hace así como... ¿Cómo le llaman en El Salvador, hermano? Igual. Dormilones. Son plantitas así. Mi esposa ponía un ejemplo de los marranitas, que también la tocas esa bolita, pero me vino a la mente ahorita ese. Tocas la plantita y así hay gente. Son irreverentes. ¿Por qué? ¿Por qué yo? No, que lo haga otro. No, hermana, te están usando. Y ahí se juntan las 3 chismosas, pero ¿por qué? No. Ese pastor, no. Y esa es la razón que yo estoy en contra de que haya pastores que votaron para que estén en las iglesias. Usted no votó por mí para que esté aquí. Fue Dios.
Y ahí le andan pasando un papelito. ¿Cuánto cuestan para que se quede el pastor? ¿Eso mismo que te pusieron? Amanecen con un ánimo del demonio, eso mismo te votan porque te pusieron ellos. Yo no me preocupo por eso porque usted no votó por mí. A la hora que usted ya no quiera servir a Dios, no a mí, hágalo lo que hacer. Yo voy a servir a Dios todos los días de mi vida. Cuatro, insumisión, condicionalidad, indecisión, irreverencia. Y digo irreverencia porque no tienes respeto. ¿Por qué porque es el pastor? Porque es el líder, porque es el ujier. Por eso, insumisión. Y insumisión es que sí obedece, escucha esto, obedece por fuera, pero por dentro mujer, me pidió el pastor que vayamos a visitar a la hermana Conchita que no ha venido. ¿Y qué le dijiste? Si nos cae bien gorda esa hermana. Pues ya dije que sí, pero mejor no lo hagas. Insumisión. Obedece, pero en su corazón es como si no. Y habla, critica y murmura y maldice. Más mejor hubiera sido que decirle que no, hermano, no puedo. Ah, no, pero después de la insumisión te acarreas todo lo que acarrea el chisme, la murmuración, el odio, el rencor. Gente insumisa en la iglesia es aquella gente que viene y te dice, oye, pastor, te he visto otra cosa. ¿Cómo ves esto? Entonces tú le das una respuesta de dos formas. Número uno, como dice la Escritura, y número dos, conforme a mi testimonio de lo que creo que se debe de hacer. Pero después de que tú le acabas de decir, pues sí, pastor, pero yo había pensado que... Él ya trae una respuesta. Ese que vino a decirte, y esto es insumisión, tú ya le dijiste que no. Oye, pastor, ¿sabes qué? Ando buscando un galán, o el galán me anda buscando una chava que mida 60, 90 revienta, yo quiero así, he orado al Señor, y entonces tú le dices, no, si no es cristiana, no. Pero al rato pasa y ya trae a la chava, o ya trae al galán. Es insumisión. Tú le dijiste que no, pero ¿quién es ese para que me mande? Yo no me le fui a avisar para que cuando me mire que sepa que yo le dije. Y tú le dijiste que no. Insumisión. Te pide un consejo, pero ya trae la respuesta. La razón que nosotros le aconsejamos es porque lo cuidamos, lo amamos y queremos que usted crezca, madure y se multiplique. Pero si usted no se sujeta a los consejos, Pablo dice, y los que no se conforman a la sana doctrina y a las palabras, empieza a decir, me sorprenden los versículos que están adelante, no me recuerdo el versículo, pero está Pablo hablando a Timoteo, dice, el cual delira, y ese delira es que ya no está en orden sus pensamientos. Ok. Hacemos un test antes de que pase a las 5 y termino, hacemos un test ¿cómo dijo el rabito? De sinceridad. ¿Cuántas veces usted ha ido a pedir un consejo, pero usted ya lleva la respuesta? ¿Y cuántas veces usted ha ido a pedir un consejo, pero no importa lo que le digan, usted va a hacer lo que usted quiera hacer? Y eso es insumisión, porque ¿para qué pides consejo? 5, y termino. Interés. Hay gente que obedece, se somete y está dentro del orden por interés. Me van a promover, se obedece. Yo creo que para el otro año soy la nueva líder de damas. No, yo creo que ahora sí voy a ser el mero de los varones. Si obedezco, ahora sí me hacen copastor de la iglesia. Y
Ese no es el orden que Dios quiere. Vamos a ver. Estaba viendo un predicador, no predicó, él estaba dando algunos como tips para pastores.